semana de 7 días de ayuno y de oración, hoy en la última reunión, esta mañana y ahora, en este último día. Felices, contentos por haber llegado hasta aquí, porque hemos renovado fuerzas, las emocionales, las espirituales, que son fundamentales para alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos en la vida. Así que agradecidos por eso. Vamos a compartir la palabra como siempre, adoraremos y exaltaremos el nombre de nuestro Señor. Vamos a dar gracias primeramente por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos enseñas a vivir una vida plena y abundante. Gracias por tu palabra que es verdad, que nos guía, nos instruye, nos capacita, nos enseña a ser mejores cada día. Gracias, Señor. Te damos por tanta bendición recibida. Ahora te ruego, Señor, por toda aflicción, por toda preocupación, por toda dificultad, por la que estén atravesando, Señor, las personas, que tu poder y misericordia esté sobre ellos. Te suplico que nos guardes del maligno, que nos cubras con tu sangre, nos libres de las acechanzas y nos ayudes, Señor. Santifica, bendice, prospera, guarda a cada uno y a cada familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, y por sobre todas las cosas, que cada uno pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, tu presencia en el corazón de todos nosotros. Amén. Amén. Muy bien, adoremos un momento al Señor para ir hoy a la palabra, para finalizar ya esta cadena. Tú eres la razón de mi adoración, tú eres el que llena mi vida. Tú eres la luz, el que sacia mi ser. Tú eres el que llena mi vida. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres el que llena mi vida. Tú eres la luz, el que sacia mi ser. Tú eres el que llena mi vida. Porque fuera de ti nada hallé, mas en ti la vida encontré. Tú eres mi amado Jesús, el que llena mi vida. Porque fuera de ti nada hallé, mas en ti la vida encontré. Tú eres, amado Jesús, el que llena mi vida. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres el que llena mi vida. Tú eres el que sacia mi ser. Tú eres el que llena mi vida. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres el que llena mi vida. Tú eres la luz, el que sacia mi ser. Tú eres el que llena mi vida. Porque fuera de ti nada hallé, mas en ti la vida encontré. Tú eres mi amado Jesús, el que llena mi vida. Porque fuera de ti nada hallé, mas en ti la vida encontré. Tú eres mi amado Jesús, el que llena
mi vida. Tú llenas mi vida, Señor. Tú llenas mi vida. Amén. Solo Él, fuera de Él, absolutamente nada. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos llegado hoy al final entonces de esta cadena de 7 días de ayuno y oración, una cadena que tiene como objeto el reforzar aquellos objetivos que nos planteamos y fijamos a principio de año en la cadena de las metas. Es importante esto porque debemos mantener viva en nuestra mente los objetivos, las metas. Sabe que los seres humanos nos movemos conforme al pensamiento predominante que tenemos. Es muy importante tener entonces una mente sana, una mente limpia, una mente no perturbada, una mente permanentemente orientada hacia lo bueno. De allí las palabras del apóstol en pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo virtuoso, en todo lo que sea digno de alabanza. Entretener nuestra mente con esa clase de pensamientos. No dar lugar a la cizaña sembrada en el corazón por Satanás, porque nunca pierda de vista que su único objetivo es el de hurtar, matar y destruir. No ignoremos entonces sus maquinaciones para que no queden frustradas nuestras metas y aún peor todavía, nuestra propia vida. Estos días cada uno estará orando por sus metas personales, trabajando por ellas. Muchas veces hemos hablado acerca de aquel versículo que dice: escribe la visión en tablas para que corra el que lee en ella. Escribir esa visión. Nos habla entonces de tenerla presente permanentemente, leer, ante nuestros ojos deben estar. Reactivar y alimentar la memoria constantemente. ¿Para qué? Para correr en la dirección correcta. Dije recién, es importante tener una mente equilibrada para esto. Por eso debemos reorientar periódicamente nuestros pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no termina, que usted debe seguir adelante cotidianamente trabajando en dirección a sus objetivos para alcanzarlos y para lograrlos. Hoy voy a hacer un repaso, ahora en la noche, de lo que hablamos durante estos 7 días. Un rápido repaso. Esta mañana hablamos del último objetivo, la última meta de los 7 días. Hay tantas metas, ¿no? Pero yo no me detuve en las metas personales, ni hablé acerca de alcanzar en esta tierra como objetivos para tu vida presente, es decir, tu vida terrena o la de tu familia. Todas esas metas son buenas y están bien, pero son metas perecederas, todas. Ejemplo, te fijas la meta de, no sé, hacer una carrera universitaria, la culminás y obtenés un diploma. Felicitaciones, muy bien. Pero esa meta tiene un fin. El día que partís a la eternidad, esa meta también se fue con vos. Tal vez has comprado, tu meta es un auto. Bueno, gloria al Señor. Pero el auto también tiene un fin. El auto se deteriora con el tiempo o no lo tenés más en una esquina. O se fue. Son cosas perecederas, son cosas terrenas. Quizás una casa, que evidentemente puede llegar a durar más que tu vida terrena. Sí. ¿Cuánto? 100 años. Y después de eso, 120. Y después de eso, la demuelen y hacen otra cosa. Todas esas metas son buenas, son lícitas. Debemos trabajar por ellas, pero no te concentres solo en las metas terrenas, porque aquí fenecen. Concéntrate en las metas que tienen que ver con la eternidad, con lo trascendental. Y de eso es lo que yo estuve hablando durante toda esta semana, basándonos en el libro de Apocalipsis, en las cartas que el Señor Jesús, por intermedio del apóstol Juan, envía a las 7 iglesias del Asia Menor, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Allí se nos hablan de esas cartas.
Así que yo voy a repetir hoy esto. La Biblia nos enseña la importancia de la repetición, porque por medio de ella vamos grabando justamente en nuestra memoria todas estas importantes palabras. En Filipenses 3, capítulo 1, yo voy a hacer énfasis en la segunda parte del versículo, pero leamos la primera parte que está muy linda. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Qué capacidad tenía el apóstol Pablo de poder mantener una mente orientada para que no sea quitado en él el gozo, la alegría, las ganas de vivir, el entusiasmo, a pesar de tantas presiones que ese hombre tenía? Lo mismo podemos decir de Juan, un anciano cuando está escribiendo esto, en una isla, desterrado, un hombre que ha pasado muchas experiencias traumáticas, pero él se mantuvo gozoso. Hasta el último día de su vida se mantuvo con el fuego encendido en su corazón y con un genuino amor hacia Dios. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Bueno, la segunda parte de la que leo ahora es la que quiero hacer énfasis. Para mí no es ninguna molestia repetirles lo ya escrito, y para ustedes es útil. Esas palabras les decía entonces el apóstol Pablo a los filipenses. Por eso es muy importante que repitamos estas cosas porque nos son útiles. Como les dije, cada uno tendrá su meta presente, su meta familiar, su meta terrena, pero por favor no te olvides de las metas que hacen a la trascendencia, a la vida eterna. Muchos trabajan por lo perecedero, trabajemos, como dijo el Señor Jesús, por lo que a vida eterna permanece. Muchos hacen tesoros aquí en la tierra, donde la orina, corrompen, donde el ladrón entra y roba, pero debemos hacer nosotros tesoros en el cielo, donde las cosas no se corroen y donde los ladrones no pueden entrar y robar. Las iglesias, creo que ya las nombré, si no las nombro ahora de nuevo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, 7. La Odisea, la última. Hoy, en el séptimo día, esta mañana tratamos sobre la Odisea y hablamos, nos explayamos sobre la importancia de esta última carta. No en vano es la última, es muy importante. En esta última carta es una carta tal vez la más interesante y pintoresca de todos, pero también la que lleva una mayor advertencia. La carta a la Odisea. Quizás sea, como le digo, la más pintoresca, la más interesante, pero en ella hay una advertencia tremenda. La mayor advertencia está en esta carta. Ahora vamos a hacer el repaso. Yo no me voy a detener mucho en la Odisea, por eso sería bueno que usted, si no vio y escuchó lo de esta mañana, pueda hacerlo. Todo esto está en la página de Cita con la Vida Puerta Norte de Facebook, está también en el canal de YouTube de Cita con la Vida Puerta Norte, usted lo puede volver a ver. Así que le pido que por favor se detenga, se tome el tiempo para lo que hablamos esta mañana. Es muy importante esta última carta. Pues bien, veamos entonces ahora el repaso. ¿Qué vemos aquí en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3? Además de la enorme abundancia de cosas que hay, porque la palabra de Dios es inagotable, viva y eficaz, por eso usted la lee 200 veces y 200 veces, le va a decir diferentes cosas según la situación de vida que le toque. Pero yo me enfoqué e hice hincapié en tratar de sacar o extraer de ellas los objetivos, las metas que el Señor Jesús espera que nosotros alcancemos. Estas no son metas propias, entre comillas, porque sí deben serlas, pero son metas que el Señor Jesús nos ordena a cumplir. No dice que el Señor Jesús nos sugiere, que el Señor Jesús nos manda a cumplir. Pues bien, son 7 metas de vida para gente altamente comprometida con Jesús. Podría ser ese el título, ¿no? Está bueno, ¿eh? 7 metas de vida, es un trabalengua, 7 metas de vida para gente altamente comprometida con Jesús. ¿Por qué 7 metas de vida? Porque de estas metas va a depender la vida y la muerte. Nada más y nada menos. ¿Por qué dije para gente altamente comprometida con Jesús? Porque no es para los mediocres, porque los mediocres llegan a la mitad y aquí hay que llegar hasta el final.
porque si no llegamos hasta el final, no obtenemos la recompensa. En todas las cartas, en las 7, el Señor Jesús repite frases como esta. Por ejemplo, yo conozco tus obras. Y también repite esta otra al final. Al que venciere. Al que venciere. Y eso nos habla de una victoria final. Todas estas metas, como te dije, tienen que ver con lo trascendente, con la eternidad. Por eso debemos mantenernos corriendo esta meta todos los días de nuestra vida terrena. Las metas terrenas las podés alcanzar en 1 año, 2, 3, 15, 20, no sé. Pero estas te llevan toda tu historia en esta tierra. Desde el día que nacés hasta el día que partís a la presencia del Señor, debes caminar para alcanzar estas metas, estos objetivos. Pues bien, no seamos entonces unos mediocres, unos campeones de mitad de carrera. ¿Se acuerda que hablamos el primer día acerca de aquel libro de Nehemías? Me parece que capítulo 4, verso 6, ustedes léanlo después, si no, corrobórenlo. Donde dice que el pueblo, porque tuvo ánimo, construyó hasta la mitad. Llegó hasta la mitad de la muralla porque tuvo ánimo. Pero luego de eso dijeron, son muchos los escombros, estamos cansados, no tenemos fuerza, no podemos seguir. Así que llegaron hasta la mitad. Cuidado con eso. El consejo de Nehemías, para no ser unos fracasados, mediocres de mitad de carrera, fue: acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras familias, por vuestros matrimonios. Peleen, luchen por eso. ¿Cómo? Primero acordándose del Señor. Pues bien, la primera meta de vida la podemos ver en la carta que escribió el apóstol, el Señor Jesús dictó y el apóstol escribió a los Efesios. Y en esta meta vemos muchas alabanzas de parte de Jesús hacia la iglesia de los Efesios, pero en el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es muy peligroso. La primer carta comienza con una advertencia de no dejar el primer amor. Y la última, que es la Odisea, y vimos esta mañana, le escribe el Señor a una iglesia que ya había dejado el primer amor. Tremendo. Ese primer amor es fundamental. Hablábamos de Juan, que estaba en la isla de Patmos, desterrado, un hombre muy anciano. Por afuera, ese hombre, tal vez el paso de los años, la calidad de vida que tenía, que no era de la más cómoda para Juan, en esa isla desértica donde había minas de sal. Imagínense, un hombre muy entrado en años ya, y ese hombre está por afuera deteriorado sin lugar a duda, pero ese hombre por dentro estaba cada día con más fuerza, con más fe, con cada vida, con mayor cantidad de vida. Un día había encendido el Señor Jesús en su corazón una llama, una esperanza, que llenó su vida de amor. Juan era un hombre violento, pero con el correr de los pasos se transformó en un hombre lleno de amor. Si usted lee las cartas del apóstol Juan, son cartas que hablan en todo lugar del amor. ¿Por qué dije que era un hombre violento? Porque cuando era muy jovencito y recién comenzaba a caminar con Jesús, un día dijo que iba a orar para que caiga fuego y destruya a toda una ciudad. No le importó si había niños, ancianitos, no le importó. Él dijo que llueva fuego y los mate a todos. Ver, un hombre arrebatado y violento, un hombre iracundo. Sin embargo, ese hombre terminó siendo un hombre lleno del amor de Dios. Ese fuego que se encendió a orillas del mar de Galilea nunca se apagó. Al contrario, se agigantó. Ese primer amor nos habla justamente de ese fuego que se agiganta cuando ese primer amor está. Ese fuego de esa pasión, ese fuego de ese anhelo, ese deseo de estar permanentemente con quien se ama, de poder dedicarle nuestro tiempo, de hablar, de dialogar, etcétera, etcétera. Usted sabe, yo lo hago en el plano humano, pero en el plano divino es exactamente lo mismo, es decir, para con el Señor. Los síntomas de perder ese primer amor, para que si lo estás perdiendo, como dice aquí, te arrepientas, es decir, reorientate. Arrepentirte significa volver al camino, te saliste de la ruta, dicho en un idioma común entre los
jóvenes hoy te fuiste a la banquina, y algunos mal, lo que acá está diciendo, volvé, regresá. Dios en su amor y su misericordia nos exhorta, no nos sugiere, nos exhorta en su amor y misericordia, porque no quiere que nos perdamos a regresar a ese primer amor. ¿Cómo sé yo si se está enfriando o la llama que había en mí hoy apenas tal vez es una pequeña llama como de una vela, o es más, tal vez hasta un pábilo que humea, ¿no? Ya se apagó? Pero Jesús no viene a condenarte, a juzgarte, por eso Él viene a infundirte más fuego, a soplar con su aliento de vida. No sea soberbio, no sea soberbia, no sea orgulloso. Si usted está perdiendo ese primer amor, pídale a Dios que le ayude. Pues bien, ¿cuáles son los síntomas de que uno está perdiendo? Bueno, no sentís más alegría. Y qué triste, ¿no? El gozo se te va. Por eso David había orado al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Se pierde el gozo. Se deja de leer la Biblia. No hay interés en ella ni en la palabra del Señor. Dejas de congregarte. Bueno, ahora lo hacemos obligatoriamente por esta pandemia, pero hay gente que se aleja, se deja de congregar. Comienza a ver errores en todos los otros. Solo ve los errores del otro. Por perder el primer amor, porque con el primer amor solo se ven las virtudes del otro. Siempre es importante resaltar las virtudes del otro. En definitiva, el diablo comienza a sacarnos ventaja, porque el objetivo de él es enfriarnos, sacarnos de a poquito. Es como una brasa, fuera del brasero, fuera de donde están todas las brasas juntas, se termina apagando solita, pero en el brasero se mantiene, ¿comprende? Entonces el diablo quiere aislarte, sacarte para que te enfríes, para que ese primer amor no sea real, y entonces sufra las consecuencias. Dije recién, la primera carta, que es a Éfeso, les advierte que vuelvan a ese primer amor porque lo estaban perdiendo. Y en la última, que es la Odisea de la que hablamos esta mañana, desgraciadamente ya lo habían perdido. Segunda meta, es la carta a Esmirna. En la carta a Esmirna también, de hecho que la carta a Esmirna es una de las dos cartas donde el Jesús, nuestro Señor, nos reprende. Y él les dice, yo sé dónde ustedes viven, donde está el trono de Satanás. Yo sé, a ver, ¿era ahí? No, perdóname, porque estoy hablando de memoria. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjese, esta gente, ante los ojos del mundo, era pobre, pero para Dios era rico. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza no es lo que hay afuera. Por eso hacete tesoros en el cielo y en la tierra. Por eso no son las metas terrenas las más importantes, aunque para esta vida son importantes y tenés que trabajar por ellas, pero son aquellas metas a largo plazo, a ese largo plazo eterno me refiero, a eternidad. Pues bien, el Señor Jesús en esta carta a Esmirna nos dice y habla acerca del que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué nos está hablando Cristo aquí? Nos está hablando acerca de la vida eterna. En el verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Ve? Hay una recompensa, hay una corona. No es una corona como la que da el hombre. En Esmirna se hacían unos Juegos Olímpicos y en esos Juegos el coronado le ponía una corona de laureles. No, corona de hojas que se seca y se cae. Esta corona es una corona eterna, es una corona de vida. Está hablando entonces de la meta, desde mi perspectiva más importante de todos, la meta de la vida eterna. La meta de la vida eterna. La carta a los Romanos, capítulo 2, versos 6 y 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerde la frase que les dice a todas, yo conozco tus obras. Y cuando hablamos de obras en fe y en amor, porque lo que no se hace en fe y en amor, para Dios es un trapo de inmundicia. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna, ¿ve? Entonces esta es la meta. Trabajemos en dirección a ella. Mantengámonos viviendo con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que tus obras sean gratas ante los ojos del Señor. No obras que tienen que ver con lo que sino
corazón de los demás y en tu propia vida. La tercera meta está en Pérgamo. Bueno, Pérgamo era una iglesia muy próspera y a ella, la iglesia de Pérgamo, era donde el Señor Jesús le dice: yo sé dónde vos vivís, donde está el trono de Satanás. Lo que le está diciendo es: yo sé que vivís en una ciudad con una influencia maligna muy grande, yo lo sé, con una, digamos, poder del pecado, un poder de fuego del pecado muy grande, donde la tentación está al alcance de tu mano. Yo lo sé, dice Jesús. Es importante que entendamos este principio. Los de Pérgamo vivían en una ciudad pecadora. Era verdaderamente la ciudad del pecado. En esa ciudad se aceptaba la doctrina de Balaam, digo en la iglesia, y la de los nicolaitas. Los nicolaitas eran los seguidores de un tal Nicolás. Eran gnósticos. Ellos creían, como los gnósticos que eran, que no importaba lo que el cuerpo haga, lo que la carne haga, porque el alma se mantenía impoluta, limpita, blanca y pura. Ellos decían, por ejemplo, que si alguien cometía adulterio, a los 8 días se descontaminaba su cuerpo de ese adulterio. De hecho, que ellos, además, no tenían ningún inconveniente en compartir sus esposas con otros, o sus esposos con otros. ¿Vio? Eso, como dije la otra vez, repito, eso del poliamor no es nuevo, ¿no? Esta gente realmente, inclusive, le decía que no pasa nada. No hay problema. Mire, pecamos, pero Dios es bueno, Dios es bueno, así que pequemos tranquilos. No funciona así. No funciona de esa manera. Se habla ahí del error de Balaam. Balaam, el profeta que enseñó a los enemigos del pueblo de Dios a hacer tropezar y caer a Israel en el pecado. Porque había sido contratado por un rey llamado Balac para que maldiga a la nación, al pueblo de Dios. Pero Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios era bendito. Sin embargo, estaba tan tentado por el oro que le había ofrecido este rey que, aunque no pudo maldecir, porque la maldición que salía de Balaam, Dios la transformaba en una bendición. Por eso la maldición nunca llega sin causa, ¿sabe? Así como el gorrión en su vagar, la golondrina en su vuelo, nunca la maldición llega sin causa. Siempre alguna causa hay para la maldición. Si estás viviendo en maldición, fíjate bien, no necesariamente un pecado propio, pero por lo general sí. Alguna puerta abierta. Alguna puerta abierta. Otra vez, no necesariamente un pecado propio, pero por lo general sí. Entonces, esa maldición no podía llegar. Entonces Balaam, desesperado por llevarse el oro, les enseñó a los enemigos del pueblo de Dios cómo hacer que ellos se automaldigan. Es decir, miren, tenemos que tentarlos y que cedan al pecado. Al ceder al pecado, solo van a cargar la maldición. Claro, porque la paga del pecado es maldición y muerte. Y entonces, ¿de qué manera lo hicieron? Bueno, les enviaron a sus bellas mujeres para que seduzcan a los hijos de Dios, para que los inviten a las fiestas paganas, que incluían todo tipo de perversiones sexuales. Y a consecuencia de eso vino una tremenda mortandad. ¿Qué nos enseña entonces esto de Pérgamo? Que aunque a veces se vive en una sociedad donde el trono de Satanás está levantado, donde las tentaciones están al alcance de la mano, nosotros no podemos darnos el lujo de ceder a ella. Es decir, la meta para nosotros en esta tercera carta de Pérgamo es resistir al diablo, mantenernos en santidad, huir de las tentaciones, batallar contra el pecado. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es guardarnos de no caer en el pecado y mantenernos en pureza y en santidad para que el diablo no nos saque ventaja y no terminemos mal. Luego teníamos la cuarta meta, que estaba dirigida a la carta de Tiatira, la iglesia en Tiatira. Hablamos bastante de la iglesia esta en Tiatira, ¿no? Y vimos que allí había una mujer a la cual el Señor Jesús le llamaba Jezabel, porque Jezabel enseñaba a pecar a su gente, a su pueblo.
Y le di tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere, la voy a terminar matando. Tremendo esto, ¿eh? A ella, a sus hijos y a todo lo que estén alrededor. Y ellos hablaban de un conocimiento supremo, las profundidades de Satanás le llamaban. Ellos querían conocer. Tal vez esta mujer, el espíritu jezabélico es un espíritu muy seductor, no solamente a nivel sensual, sino a nivel emocional, que te atrae, que te hace pensar que esa persona es muy espiritual y bueno, pero en realidad te está confundiendo. Ahora, ¿a quién confunde? Al ignorante. ¿A quién confunde? Al que no conoce Biblia. Deuteronomio, no. Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. Porque si no dicen conforme a esto, no les amaneció. Ahora, si usted no conoce lo que dice la ley y el testimonio, que es la Biblia, cualquiera que hable una tontería por ahí le va a caer, puede caer bien, y más si le endulza los oídos. Y de esa manera se llevó y se arrastró a muchas personas. Esta que se decía ser profetisa. Y yo acá quiero volver a decir lo siguiente. No estoy en contra de la profecía, todo por lo contrario. La Biblia nos dice, no menospreciéis la profecía. De hecho, que lo que yo hago tiene que ver con profecía. Cuando el apóstol Pablo dijo, están todos muy bonitos los dones que ustedes tienen, pero les ruego que anhelen los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Y Pablo no estaba hablando de adivinar el futuro de la gente, estaba hablando de personas que enseñan las Sagradas Escrituras, así como un espíritu de error, este espíritu de esta mujer Jezabel, enseñaba a pecar. Aquel que declara profecía, palabra de Dios, enseña a alejarse de él y a vivir en dignidad. Como dice por allí el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 3, si mal no recuerdo, que los que enseñan la justicia a la multitud alumbrarán como estrellas a perpetua eternidad. De eso se trata. Y el apóstol Pedro nos dice que la palabra profética más segura es esta, la Biblia. Por eso, si no se dice conforme a esto, porque no le amaneció. Pero vuelvo a preguntar, si no conoces, si hay ignorancia, no maldad, ignorancia, entonces fácilmente puedes ser engañado. Por eso, la meta es dejar la ignorancia y conocer a Dios. Escudriñar las Sagradas Escrituras, estudiar la Biblia. Ellas te van a hacer sabio para heredar la vida eterna. Importantísimo. Hablamos mucho de eso. Usted vaya recordándolo y si es necesario vuelve a escuchar estos mensajes. Ahora simplemente el repaso. La quinta meta está dirigida a la carta de Sardis, a Sardis, la iglesia en Sardis. Y esta meta tiene que ver con cuidar la salvación. Tiene que ver con cuidar la salvación. Mire, en Sardis, a la iglesia de Sardis se le dice, habla de borrar del libro de la vida. A ver si lo encuentro por ahí. Sardis. Mire, el verso 5 dice, al que venciere, por eso dije que estas son metas para los vencedores, no para los mediocres en mitad de carrera. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que estar escrito en el libro de la vida no es ninguna garantía, porque puede llegar a ser borrado de él. Pero debes mantenerte firme y vencer para no ser borrado de él. En Deuteronomio 32:32, Israel había pecado contra el Señor. Estaban en el desierto, se habían hecho un becerro de oro, lo adoraron, hubo una fiesta pagana, fue literalmente una orgía, eso fue, para que con una sola palabra entendamos. Y al Señor le dolió mucho esto, por supuesto. Entonces Moisés, allí fue donde él quebró las tablas de la ley, desmenuzó aquel becerro, y luego sube de nuevo al monte para suplicar a Dios para que a ese pueblo no lo erradique. Porque Dios le había dicho, mira, lo borramos y te doy un pueblo mejor a vos. Y Moisés dijo, no lo hagas, Señor. Y más, Moisés dijo, presta atención a lo que dijo Moisés, borra mi nombre de tu libro, el que has escrito, pero no el de ellos. Y Dios le dijo, yo borro el nombre del que a mí se me antoja. En el sentido, lo dice en realidad de esta manera, el que pecare, ese borraré el nombre.
¿Mm? Entonces, fíjese cómo Dios tiene capacidad de borrarnos de ese libro. ¿Cuál es entonces la meta para nosotros aquí en la iglesia de Sardis? Cuidar la salvación. En Hebreos 2:1-3 dice que debemos atender con más diligencia a esto, la Biblia, para atesorar esa salvación tan grande, dice. Dice también, 1 Corintios 9:25 en adelante, el apóstol Pablo dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para los otros, es decir, yo enseñé la verdad, los introduje en el camino a otro, venga a ser eliminado. Cuidado, porque el que es eliminado no llega a la meta. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, en varios lugares dice que fuimos escogidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús, para una esperanza de vida, para alcanzar el fin de nuestra fe, que es la salvación que está preparada para el tiempo final. Hay algo que alcanzar, no es algo que lo tengas ya, camino a, debe ser alcanzado. Entonces la meta de la quinta carta, para el quinto día en nosotros es la de cuidar la salvación. Luego viene la sexta meta, la de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor al prójimo, básicamente, ¿no? Hay muchas palabras en el idioma griego. Filadelfia fue una ciudad fundada en la cultura helénica, en la cultura griega, y en ella, en Filadelfia, antes de los cristianos, se habían erigido muchos templos paganos, a Zeus, el dios padre de todos los dioses, a Artemisa, la diosa de la casa, con Z, ¿no?, de cazar, a ella iban y se inclinaban para que les vaya bien en la casa. También estaba Diana, la diosa Diana, la famosa Diana de los Efesios, también estaba allí, que esa es la de la fertilidad. Estaba Afrodita, que era sexualidad, y todo un culto relacionado con sexualidad tenían en Afrodita, y todos esos eran hijos de Zeus, según estos griegos, y por supuesto el problema es los demonios que se movían atrás. Esos son los problemas, porque algunos sin saberlo adoran demonios, dice la Biblia, en ignorancia. Y esa Afrodita había tenido por hijo a uno que se llamaba Eros, de donde viene la palabra latina. Los romanos a ese dios le llamaban amor, que es ese que se simboliza con un angelito con una flechita. Ese es el dios Eros, el dios del amor, pero no del amor digamos de Dios o el amor al prójimo, sino el amor de la sensualidad, el amor de la sexualidad. Pues bien, así que imagínense, eso era el medio ambiente de la iglesia, de la gente en Filadelfia, hasta que llegó Cristo y le hizo verdadero honor. Porque ahí está la otra palabra griega, que es la palabra fileo, que es el amor filial, el amor al prójimo. Así que había mucho amor, pero no conforme a lo que Dios esperaba. Y después está el amor ágape, es otra palabra griega para hablar de amor, que habla del amor incondicional, que es el amor de Dios. Porque quiero decirte algo, así desgraciadamente alguno termine en el lago de fuego y azufre, Dios no lo deja de amar. El amor de Dios no tiene límites, pero eso no significa que la justicia de Dios sí la tenga. Cuidado con eso. Pues bien, viene la séptima y la última, que es la que estuvimos viendo esta mañana, de la cual voy a hacer un resumen muy rápido también. Y la meta que nos enseña la iglesia de la Odisea, que como te dije es una de las cartas más atractivas, más pintorescas, pero también la que tiene la mayor, digamos, advertencia. Esta iglesia ya había perdido completamente el primer amor. Esta iglesia se había relajado. Tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre, miserable. Todo eso lo dice esa iglesia, ¿no? ¿Cuál sería la meta para esta Laodicea? Porque Laodicea significa juicio del pueblo. Ese es el significado de Laodicea. La fundió Antíoco II y le puso Laodicea en honor a su esposa. Se llamaba Laodicea su esposa, que después lo envenenó. Mire usted, cuánta lealtad. Ya está viendo usted el contraste de esto, ¿no? Y se llama juicio del pueblo. Dice el rey David en una ocasión, porque Dios le dio a elegir a través de un profeta que lo envió, el profeta Natán, que elija
o el juicio divino o el juicio de los hombres. Yo quiero ser juzgado por Dios porque es misericordioso. Los hombres me van a despedazar. Y así es. Los hombres pueden despedazarte. Por eso, déjate juzgar por Dios. Cuando Dios te advierte de algo, no esperes a que eso se haga público porque el mundo te va a hacer pedazo. Reacciona antes. Pues bien, esta iglesia no era ni tibia, perdón, no era ni fría ni caliente, era tibia, y ese era el problema. Ni fu ni fa. Era una iglesia tibia. Habían perdido el fuego, ese primer amor, lo habían perdido totalmente. Y es muy peligroso enfriarse, como te dije hoy, porque eso te puede llevar hasta el mismísimo infierno. Porque le das lugar al infierno, le das lugar a Satanás para que robes, mate, hurte. Es mucho, pero muy mucho lo que se pierde por vivir de manera barata, ¿sabes? Te lo voy a decir de nuevo. Cuesta un alto precio vivir barato. Se paga un elevado precio por vivir barato. Mucho se pierde si nos enfriamos. Por favor, despierte y tome conciencia de esto. Arrepentirse, entonces, volver a ese primer amor. Esta ciudad en el año 60 y 61 de nuestra era fue destruida por un terremoto, al igual que muchas otras del Asia Menor, como esa que nombra el Apocalipsis. Y sabe que el Imperio Romano llevó unos donativos, dinero, mucho, para la reconstrucción de la ciudad, pero no lo recibieron por su orgullo, por su soberbia. No aceptaron ninguna ayuda monetaria. Dice el verso 17 del capítulo 3. Tú dices que soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que he torturado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Miren todo lo que era. Ellos pensaban que eran ricos, que no tenían necesidad de nada. ¿Ve? Estaban cometiendo el pecado de la autosuficiencia. Desgraciadamente muchos se aferran a lo terreno, trabajan, como dije, para lo terreno, se creen autosuficientes. Algunos piensan que si tienen esto, que si tienen aquello, van a ser felices. Que si se compran esto, si se van de viaje a Europa, que si se casan, que si vienen los hijos, no, cuando vengan los nietos, vamos a ser felices. Piensan que si lo logran ellos, van a ser felices. No, cuidado, no. El único que puede llenar tu corazón y el vacío de tu vida se llama Jesucristo. No existe otro. Yo entiendo que algunos tuvieron muchas carencias. Yo entiendo que algunos sufrieron de niños, carencias físicas, económicas, alimenticias, carencias afectivas. Nunca tuvieron el abrazo de un padre, el cariño de una madre, vivieron en el abandono. Están vivos por la misericordia de Dios. Yo entiendo que fueron maltratados, que a causa de eso hubo burlas, menosprecios, que a causa de eso tal vez los tratos, golpes y aún abusos, lo entiendo, pero cuidado, no creas que, porque muchos de esos después de adultos se ven impulsados a adquirir cosas, a hacerse de un nombre, para que nadie más lo lastime, ¿no? Pero cuidado con esto, mis queridos hermanos, cuidado con esto. El único que puede sanar tus heridas es el Señor y llenar de paz, gozo y alegría tu corazón es Cristo. Por eso, no enfríes tu vida, no apagues el fuego, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Muy bien, entonces esa es la meta. La meta es no cambiar oro a vanidades ilusorias. En el libro del profeta Isaías, creo que en el capítulo 55, por acá lo tengo, a ver, me acuerdo a ver si lo encontramos. Isaías dice que de él compremos. A ver, pero antes vamos al verso 18 acá de Apocalipsis 3:18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que puedas ver. Fíjese lo que dice acá. Qué importante lo que dice acá. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos dice? Primero, que si queremos ser verdaderamente ricos, compremos de Dios. Y lo que Dios vende no se paga con plata ni con dinero. Por eso dice Isaías 55:1, todos los sedientos vengan a las aguas. Los que no tienen dinero vengan, compren, coman. Vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, oídme atentamente. Y coman del bien, y se deleitarán vuestras almas con grosura, es decir, con abundancia de paz, gozo, alegría. Pero como vimos en el Apocalipsis 3:18, a la carta a la Odisea, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Y algunos, como dije, cambian oro por una lata, cambian oro por una vanidad ilusoria. No, querido, no te equivoques. No cambies el oro por la vanidad ilusoria. Mantenete fiel y firme al Señor. ¿Cuál es la meta entonces? No cambiar oro por vanidades ilusorias. O también priorizar lo que verdaderamente vale. ¿Qué es lo que verdaderamente vale? ¿Un montón de ladrillos apilados? ¿Un palacio, una mansión? ¿Los autos que puedas tener? ¿Los viajes al Caribe o a Europa que puedas hacer? ¿Los trajes y la ropa de marca que puedas llevar? ¿Y los perfumes franceses que puedas usar? Gloria a Dios si lo puedes disfrutar y hacer. Pero no es eso lo que vale. Todo eso se desvanece, todo eso se deshace, todo eso es terreno. Una persona no es rica por lo que tiene. Una persona es verdaderamente rica por aquellos a quien tiene. A ver si lo explico. No es el auto, no es la casa, no es el viaje, no es el perfume, no es la ropa, sino a los que tenés a tu alrededor, por tu marido, por tu esposa, por tus hijos, tu familia. Porque después de Dios, lo que más valor tiene en esta vida para vos son las personas que te rodean. Cuidado, no cambies oro por baratija, porque después viene el ay, después vienen los lamentos. Estas 7 metas deben ser permanentemente reenfocadas por nosotros y nunca desviarnos del camino, porque todo el éxito que se habla en estas 7 cartas están para los que vencen, no para los mediocres. Cuando hablo de mediocre, que se queda en mitad, a eso me refiero, sino para los que llegan al objetivo. Te animo entonces, te exhorto con el amor de Cristo y me exhorto a mí mismo, mirándolos a ustedes, me estoy mirando a mí, pierda cuidado. Yo no solo le hablo a ustedes, siempre me hablo a mí también. A que pongan en orden las prioridades en la vida. Porque todos nosotros en algún momento nos damos vuelta y miramos para atrás y nos hacemos esta pregunta: ¿qué hice de mi vida? Muchas veces es muy triste la respuesta. Pero eso podría llegar a quedar en este mundo. Cuidado en la eternidad, porque ahí ya no hay posibilidad de arreglar absolutamente nada. Que el Señor te bendiga. Sé que esta palabra que hemos hablado durante estos 7 días tal vez no son esas palabras entusiastas de las cadenas de la meta, que vas a alcanzar, que vas a lograr. Sí lo vas a lograr, sí lo vas a alcanzar, pero prioriza esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen como añadidura. Vamos a orar, vamos a finalizar como siempre orando, clamando: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por todo lo que hemos estado hablando durante estos 7 días, para que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, en ese primer amor tan importante que es, Señor, guardarnos de caer, Señor, y de enfriarnos. Ayúdanos, Señor. No queremos nosotros, Señor, dejarte a ti. Señor, ayúdanos a correr la carrera hasta la meta final, la de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a correr la carrera de guardarnos del pecado y mantenernos en santidad. Señor, ayúdanos a ser mansos pero astutos, dejar de lado la ignorancia por el conocimiento, Señor, para que nadie nos meta el dedo en la boca y para que Satanás, literalmente hablando, no nos enrosque la víbora. Señor, queremos también tener como meta el cuidar la salvación que nos has dado. Y Señor, también ser fieles a ti y amar al prójimo como la meta Filadelfia. Y por último, no cambiar oro por vanidades ilusorias y priorizar lo que verdaderamente vale. Que esas sean nuestras metas, en el nombre poderoso de Jesús. También ahora, mi Dios,
Oro por cada familia, Señor, de la iglesia, por todas las familias, que tu poder y tu misericordia esté sobre cada una de ellas. Clamo, Señor, para que sean benditas espiritualmente, llenas de tu espíritu, benditas emocionalmente, sanas en sus emociones, mentes claras, orientadas, porque el que tiene una mente sana, clara, Señor, tiene un gran tesoro. Te ruego también, Señor, para que sean sanos físicamente, libra de pestes, enfermedades, dolencias, afecciones, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido también para que sean benditas económicamente, que sean abiertas ventanas en los cielos y bendiciones de toda especie sean derramadas, Señor, sobre cada uno y cada familia hasta que sobreabunde. Te ruego, Señor, por la salvación de la familia completa, que todos puedan caer rendidos a tus pies, Señor, para que puedan experimentar la bendición de la dicha, el gozo, la felicidad, la alegría de vivir. Te pido también, Señor, por los grupos pequeños, los de discipulado, los de crecimiento, sus líderes, para que tú los llenes de tu gracia, tu bendición esté sobre ellos, tu poder se manifieste sobre sus vidas. Señor, te ruego bien para que cada congregación pueda tener su tierra propia, su edificio, pueda de esa manera desarrollar sus actividades y ser de buena influencia en la sociedad. Te pido también por los misioneros y las obras que ellos hacen, por los que están en el África, en el Asia, en Europa, en América, Señor, este continente americano, en Oceanía. Por cada uno de ellos suple todo lo que necesiten, guárdalos del mal, cúbrelos y líbralos de toda acechanza del maligno. Te rogamos, Señor, por los niños de la iglesia y todos los niños, Señor, para que tú los guardes, para que esos niños sean sanos, fuertes, Señor, para que esos niños, Señor, puedan crecer, Señor, con una familia sólida, Señor, y no tener que sufrir el abandono, el maltrato, Señor, que no tengan que sufrir, Señor, de carencias, que sean llenos de tu gracia. Bendice a los jóvenes, a los adolescentes, tu poder esté sobre ellos, Señor. Bendice a los hombres y las mujeres. Te pido por hombres de verdad, por mujeres de verdad, conforme a lo que tú nos pides, Señor, que los hombres seamos verdaderamente eso, hombres, Señor, responsables, Señor, que cuidan, que protegen, que aman. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por los matrimonios, Señor, porque donde hay matrimonios sanos, hay familias fuertes y también hay niños sanos, jóvenes sanos y mañana hombres sanos. Señor, también te ruego por el programa Libertad, por el programa Volver a Empezar, por Derribando Barreras, Señor, para que esté sobrando en los corazones de los que padecen alguna adicción, de aquellos que sufren la violencia, sea, Señor, los que la padecen, o sea, Señor, los que la ejercen, Señor, para que sean libres de eso. Te ruego por aquellos que sufren, Señor, por alguna discapacidad, para que tú llenes de paz los corazones, por los líderes y por cada familia de los discapacitados. Te pido, Señor, para que tú bendigas, Señor, todas las áreas de servicio de la iglesia, y también te ruego, Señor, por nuestra nación. Te pido, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que esta nación se levante y pueda ser, Señor, una nación bendita, próspera, donde haya justicia, Señor. Por favor, porque solo la justicia nos hará grande como nación. Quita, Señor, aquello que no engrandece tu nombre. Quita, Señor, todo lo que está diseñado para corromper, para relajar las buenas costumbres, para pervertir la sociedad. Señor, quita toda corrupción en el nombre de Jesús. Señor, y que se levanten los hombres que te aman. Señor, aquellos que te sirven, aquellos que tienen sensibilidad por el prójimo. En tu nombre lo pedimos, amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, de esta manera hemos finalizado esta cadena de 7 días de ayuno y de oración. En Cita con la Vida estamos acostumbrados a dar los gritos de victoria. Bueno, acá yo los gritos de victoria los doy con mi esposa. Hágalo usted en su casa. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.